Hola, buenas. Me gustaría compartir con vosotros un artículo que escribí hace un tiempo ya, 2 semanas, antes de las elecciones en España, las últimas elecciones, y lo he titulado Cristo y algo más, el cristiano, la moral y la política. Este es un artículo que Protestante Digital no quiso publicar en su día. Sinceramente creí que vería la luz. El único propósito que me movía entonces y ahora es promover la reflexión teológica e intelectual sobre un asunto que a mi humilde entender es realmente preocupante. La Iglesia, y parte del artículo lo he titulado El temor a los otros, el temor a los otros. La Iglesia debe aprender a vivir en una sociedad plural, sin sentirse agredida. Los mismos derechos que amparan a otros, nos amparan igualmente a nosotros. Cuando existen conflictos entre personas o grupos con relación con la aplicación de sus derechos y libertades, las leyes que nos amparan a todos deben decidir. Si nos encontrásemos al final con una resolución que considerásemos que violenta nuestra conciencia y libertad de culto, podríamos optar con todo derecho por la objeción de conciencia. La democracia como sistema político es un mal menor, ¿verdad? ¿Qué opciones hay? ¿Verdad? Es un mal menor. O en otras palabras, el sistema menos malo. Dios nos libre de los experimentos alternativos, la dictadura, sea esta del tipo que sea, o la teocracia musulmana o cristiana. El pensamiento único, sea político o religioso, no hace más que crear fanáticos, fariseos e hipócritas. Deberíamos recordar que el fin nunca puede justificar los medios. Y los cristianos hemos sido llamados a ser pacificadores. No echar más leña al fuego, justificar o incluso apoyar a quienes promueven la confrontación social y la exclusión. Nos vendría bien, antes de dar comienzo a esta reflexión, hacer memoria de las palabras del conocido pastor y teólogo alemán Martin Niemöller. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Ojo al parche, ojo al parche. Oficialmente el poema fue recitado por primera vez en el sermón que el pastor Niemöller pronunció en la Semana Santa de 1946 en la población de Kaiserslautern, Alemania, y se tituló ¿Qué hubiera dicho Jesucristo?, en referencia a la apatía del pueblo alemán ante la crueldad nazi. La apatía del pueblo alemán ante la crueldad nazi. ¿Qué hubiera dicho Jesucristo? La política puede reformar, pero no transformar. Esto es muy importante. La política puede reformar, pero no transformar. La política puede reformar, pero no transformar el corazón de las personas. Por lo tanto, puede ser una herramienta útil, pero siempre insuficiente. Cuando yo tenía 18 años militaba en organizaciones políticas y ecologistas que intentaban cambiar el mundo para mejor, o así lo creíamos. Solía estar junto a otros jóvenes de mi edad, en primera línea de manifestaciones, charlas y otros eventos. Unos años después llegó mi conversión y toda mi cosmovisión, mi forma de entender el mundo, dio un giro radical de 180 grados. Recuerdo a mi mejor amigo preguntándome sorprendido si ya no quería cambiar el mundo, a lo cual contesté, es imposible cambiar el mundo si no cambian antes las personas, si no cambian antes los corazones. La verdadera revolución, el cambio duradero y genuino, empieza de dentro hacia afuera y no al contrario. Es por esta razón y otras que me asombra la campaña mediática que está teniendo lugar en las redes, en iglesias y en organizaciones cristianas en apoyo de partidos ultras con tintes racistas y cuyo discurso intolerante incita al odio, llegando
autodenominarse los últimos cruzados, verdadera y única defensa y baluarte de los valores cristianos. Me llena igualmente de perplejidad la miopía de aquellos creyentes que militan y comulgan activamente en lobbies y grupos de presión muy próximos al ultramontanismo católico romano, hazte oír, por ejemplo, ¿verdad? Sin haber hecho una reflexión teológica y ética seria de las implicaciones de dicho apoyo. Esto es a vista de pájaro lo que está sucediendo ahora mismo en España, aunque en Sudamérica nuestros queridos hermanos nos llevan ventaja, sino que se lo digan a Bolsonaro y a otros, ¿verdad? En el otro continente, al otro lado del charco. En Sudamérica, como digo, nuestros hermanos nos llevan ventaja debido a la mayor influencia del populismo y ultraconservadurismo norteamericano que desgraciadamente tiene su versión europea. Citando una escena de la película Infiltrado en el Ku Klux Klan, entre el sargento de policía de Colorado Springs y el agente Ron Stallworth, no podemos dejar de ver las similitudes con actitudes, estrategias y discursos en plena autoridad en nuestro país, por ejemplo. Esto es la conversación entre el sargento de policía y el agente Ron Stallworth. Tengo un amigo que está informando sobre esos grupos. Parece que se están apartando del antiguo estilo violento y racista. Eso es lo que Duke vende ahora y está llegando al gran público. ¿Duke? David Duke, el actual gran mago del clan. Se viste de traje, nunca se le ha visto encapuchado o con túnica en público, se hace llamar director nacional, así que seguro que quiere llegar a un cargo más alto. ¿Político? Sí, es otra forma de vender el odio. ¿Cómo? Piénsalo. La discriminación positiva, inmigración, delincuencia, reforma fiscal. Según él, nadie quiere que le llamen fanático de derechas. Las series de la tele se burlan de ellos, así que el odio lo camufla con esos problemas. Los ciudadanos pueden ir asimilándolo, apoyándolo, hasta que al final llegue a la Casa Blanca alguien que lo represente. Sargento, vamos, nunca nombrarán a alguien como David Duke como presidente de los Estados Unidos de América. Para ser un hombre de color, eres muy ingenuo, a ver si espabilas. Bueno, sobran los comentarios. Hoy en día se nos habla de valores, pero ¿qué valores? ¿Son los valores tradicionales algo que deberíamos anhelar? La familia, por supuesto, pero ¿cuál? ¿La predemocrática española, en la cual la esposa no podría tener una cuenta bancaria a su nombre sin el permiso de su esposo? ¿O que cuando denunciaba maltrato en la policía la enviaban de vuelta a casa para que recibiese otra paliza por haber ido a la comisaría? ¿Qué tipo de familia defendemos? ¿Qué tipo de valores? No nos confundamos, ningún tiempo pasado ha sido mejor. Cuidado con los melancólicos, suelen tender a la depresión. Estoy totalmente convencido de que la ley y las leyes son impotentes para cambiar el corazón del hombre, ni lo hacen las reformas sociales, ni los sistemas políticos o filosóficos, de igual manera que las leyes que limitan la velocidad de los vehículos en carretera no son suficientes para que los conductores las respeten. Aunque esto no quiere decir que las leyes no sean necesarias, incluso indispensables en el mundo caído en el cual vivimos y son parte de la gracia común, por supuesto. Cristianismo y algo más. Cristianismo y algo más. Era esa tendencia de añadir al cristianismo algo más. El profesor y escritor C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, que originalmente fueron mensajes radiados por la BBC en plena Segunda Guerra Mundial, anima a su neófito y diabólico sobrino recién salido del seminario luciferino con estas palabras: el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerles un estado de ánimo que yo llamo el cristiano y. Ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Si han de ser cristianos, al menos que sean cristianos con una diferencia.
sustituir la fe por alguna moda de tonalidad cristiana. Trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre, el horror a lo mismo de siempre. Jesús y el Evangelio otra vez, por favor. La autocrítica sana ejerce un efecto beneficioso para el que la practica con frecuencia. Es un ejercicio no exento de dolor y sin duda incómodo, pero a todas luces necesario. La Iglesia y los creyentes de nuestro tiempo deberían hacerlo y preguntarnos, ¿es Cristo solo suficiente para nosotros o necesitamos algo más? Me gustaría citar también un extracto de otro artículo, este de Otto Sánchez, pastor de la Iglesia Bautista Ozama, en la República Dominicana. Este fue publicado en The Gospel Coalition, creo. Sí, creo que sí. Entonces le voy a citar a él, ¿vale? A Otto Sánchez. Los evangélicos en el mundo de la política, principalmente en el siglo XX, van desde la ultraderecha recalcitrante de algunos sectores del Bible Belt, del sur norteamericano, los escándalos de corrupción, misticismo y crueldad en África y Asia, el liberalismo europeo, hasta la suma de todo lo anterior en Latinoamérica, lo cual deja un balance no muy positivo. Sin embargo, por todo esto no debemos dejar de dar respuestas a los males de la cultura desde una cosmovisión cristiana. Wilberforce y de Chapman Sect en Inglaterra o Abraham Kuyper en Holanda son buenos precedentes de lo que podemos hacer como evangélicos y tener buenos resultados. Debemos apoyar a los creyentes piadosos, preparados y llamados por Dios al ruedo político para glorificar su nombre en estas delicadas funciones y salir bien en esa arena movediza de la política, tal como lo hicieron José, Daniel o Esther. El cristiano y la política, este artículo de Otto Sánchez en Coalición por el Evangelio. El reino de Dios en la tierra. Este concepto del reino de Dios en la tierra. Bueno, nadie niega que habrá y ha habido cristianos que a nivel individual tengan una vocación de servicio público a través de la carrera política. Pero lo que deberíamos sopesar como iglesias y organizaciones es el coste que conlleva alinearnos colectivamente con programas, personas y partidos que bien pueden ensuciar el buen nombre de la causa del Evangelio. Sería largo aquí citar los más variopintos mensajes políticos que buscaron y consiguieron el apoyo de la Iglesia, denominándose incluso ellos mismos como cristianos nacidos de nuevo, para después ser acusados de abuso de poder, corrupción, inmoralidad sexual, enriquecimiento ilícito, represión de minorías, etc. No sé si algún lector compartirá mi preocupación al ver a la Iglesia actual inclinándose sin complejos políticamente, involucrada en diferentes campañas y descuidando, a mi entender, lo más importante de la predicación del Evangelio. Muchos sueñan con establecer el reino de Dios en la tierra sin ser conscientes de que la utopía cristiana tendrá lugar y únicamente con el advenimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. Apocalipsis 21. Haríamos bien en recordar que Dios no ha abdicado ni ha mermado su poder, sino que sigue gobernándolo todo. Y nada ni nadie puede impedir que lleve a cabo su voluntad. Él quita y pone reyes. Daniel 2:21. Quizá no estemos satisfechos con su gobierno y nos unamos inconscientemente a la petición de los ancianos de Israel y al viejo profeta Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Primera de Samuel 8:5. ¿Cómo vendrá el reino de Dios? La respuesta la encontramos usando la metáfora de la semilla en el Evangelio de San Lucas 8:11. La semilla, la palabra de Dios, es el instrumento vital por el medio del cual el nuevo mundo del reino es sembrado en medio del viejo mundo. La predicación del Evangelio será el agente seminal del cambio. Hará germinar la revolución cósmica de Dios y traerá el reino. La semilla es la palabra de Dios anunciada y predicada a los hombres. No habrá reino, ni cambio duradero, ni utopía posible si esa semilla no es sembrada, crece y da fruto en el corazón de los hombres. Toda reforma genuina comienza por la Iglesia. En palabras del teólogo y escritor y pastor José de Segovia, el movimiento evangélico no viene de las campañas moralistas que buscan promover la decencia y las buenas costumbres. Eso hacían muchas iglesias que no eran precisamente conocidas por su fe evangélica, sino por su humanismo y actividad social. Toda reforma y avivamiento han nacido de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la que predicadores como Lloyd Jones se negaban a dejar su capilla en los años 20 a la Liga de la Temperancia,
para que los alcohólicos no dejaran de escuchar su predicación. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros antepasados cuando apoyamos campañas contra los gays y otras? ¿Cómo queremos que un homosexual escuche el Evangelio si nos dedicamos a luchar contra sus derechos? La homosexualidad es un pecado, pero el pecador necesita oír el Evangelio, no consejos morales. El anuncio del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. 1 Corintios 15, 3 y 4. Prediquemos a Cristo. José de Segovia. No es la primera vez que escuchamos citar las palabras del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, con el propósito de animarnos a tener mayor presencia en la arena política, en la arena pública de nuestros países. Aunque el texto no habla de esto, sino de tener cuidado en practicar nuestra piedad delante de los hombres. En palabras del teólogo escocés A.B. Bruce, tenemos que mostrar cuánto estamos tentados a esconder y esconder cuánto estamos tentados a mostrar. ¿Cómo pretendemos jugar al mundo, ver su paja sin juzgarnos a nosotros primero y ver nuestra propia viga? A los que están fuera ya los juzgará Dios. 1 Corintios 5:13. Toda verdadera reforma y avivamiento comienza por la confesión y el arrepentimiento del pueblo de Dios. No deja de llamarme la atención que la Iglesia solo se movilice y levante su voz cuando salen a la palestra ciertos temas recurrentes de tipo moral, relacionados mayormente con la sexualidad, y otros con un fuerte tufo ultraconservador. Me inquieta que permanezcamos mudos cuando se habla de la corrupción, de los abusos de la banca, de la defensa de la sanidad, de la educación pública, de los salarios dignos, de la solidaridad con el inmigrante y con las minorías. Doble moral, quizás. Gracias, Señor, porque yo no soy como este hombre, se decía a sí mismo el fariseo al contemplar al desgraciado publicano pecador que vi a su lado. La oración del fariseo no fue escuchada, pero la del publicano, la del paria, sí. Política cristiana en el filo de la navaja. Creo que la expresión "en el filo de la navaja", frase acuñada por el escritor británico W. Somerset Maugham, describe de forma visual las arenas movedizas en las que nos movemos en este terreno. El problema con el posicionamiento político de la Iglesia, identidades evangélicas, es como la política misma, excluyente. Se trata de nosotros y ellos, azules y rojos, progresistas y conservadores, derecha e izquierda. La Iglesia, por el contrario, llama a todos los hombres, independientemente de su raza, color, estatus social o ideología política, a abrazar las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. En palabras del apóstol Pablo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. 1 Corintios 9, versículos 19 al 22. ¿Cómo podremos alcanzar a aquellos que consideramos como rivales políticos? ¿Cómo podremos ganar a todos si nos identificamos solamente con algunos? ¿Cómo nos escucharán aquellos que son el objeto de nuestra confrontación política? No nos engañemos. La política de contrarios es antagonista en un mundo caído. Desgraciadamente no une a los hombres, sino que los divide y los enfrenta. El Evangelio derriba todo tipo de barreras culturales, raciales y políticas, así como todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. En palabras del apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Gálatas 3:28. Quien tenga un llamado, una vocación política, que la ejerza por amor al prójimo, en el temor de Dios y para su gloria. En cuanto a la Iglesia, las palabras de Jesús no fueron "id y haced política", sino "id y predicad el Evangelio". Manuel López Franco, Almuñécar, Granada, y este es un artículo que escribí el 13 de marzo de 2019. Y en este momento las cosas no están mejor, podría decir que incluso están peor. Espero que este artículo os ayude a alguno a reflexionar. No quiero que compartáis lo que yo pienso, simplemente que os pueda hacer reflexionar sobre el Evangelio, el contenido del Evangelio, nuestra posición y la proclamación del Evangelio y nuestra posición como Iglesia y como individuos en la sociedad en la que vivimos. Gracias.